Quiero extenderte una cordial y cariñosa bienvenida a nuestro seminario discipulado en grupos pequeños. Ya estamos en el nivel avanzado. Felicitaciones porque estás llegando hasta aquí. Y vamos a continuar ahora con el repaso que estamos haciendo a nuestras metas CRM, que son el sustento del trabajo misionero en la Unión Peruana del Sur. ¿Cuáles son esas metas? Estudio de la Biblia, grupos pequeños, parejas misioneras, plantío de iglesias, bautismos, donantes fieles. Cada una de esas metas está vinculada con el ministerio de los grupos pequeños, como hemos visto. Los grupos pequeños pueden ayudar muchísimo en cada uno de los aspectos misioneros. En esta oportunidad vamos a hablar entonces acerca de la última meta, la meta donantes fieles. Y hemos titulado el seminario Fieles Mayordomos en el Grupo Pequeño. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22, dice lo siguiente. E hizo voto Jacob, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sin duda, esa es una de las experiencias más tremendas que encontramos en la palabra de Dios. ¿Puedes imaginar la vida de Jacob? Jacob está huyendo de la furia de su propio hermano. Su propio hermano quiere matar a Jacob. ¿Puede haber una desgracia mayor en la familia de alguien que un hijo quiera matar al otro hijo? Me acuerdo de la tristeza tremenda que debe haber habido en el corazón del padre Isaac. Ahora, cuando nosotros vamos en la palabra de Dios, encontramos que en ese camino de huida de Jacob, de huida hacia lo desconocido, en ese camino el Señor está presente en su vida. Y entonces aparece esa gran visión de la escalera y los ángeles que suben y bajan. Después de haber tenido esa visión, Jacob se levanta y dice las palabras que nosotros hemos leído, ¿no? Señor, no te has olvidado de mí. Señor, continúa estando conmigo. Y Señor, me has dado, y si tú me das y me continúas bendiciendo, voy a hacer un pacto contigo. Y dentro de este pacto, un punto importante será que tú serás mi Dios y yo voy a separar el diezmo para ti. El diezmo como una manera de reconocer que Dios es nuestro Dios. Eso es el diezmo. Es la manera que nosotros seres humanos tenemos bíblicamente para reconocer que Dios es nuestro soberano, que Dios es el dueño de todo, que nosotros no somos dueños de nuestra vida, ni dueños de nuestras posesiones, ni dueños de nuestros talentos, ni dueños de nada. Nosotros apenas somos administradores y Dios es el dueño. Y cuando somos fieles en los diezmos, lo que estamos diciendo es, nosotros, Señor, te reconocemos como nuestro Dios y soberano. Y al reconocerte, nosotros te damos los diezmos que te corresponden por ser el soberano. Entonces es algo que tiene que ver con la adoración y está profundamente enlazado con la vida espiritual de la persona. Cuando uno es fuerte en la vida espiritual, sin duda, también será un fiel y un buen mayordomo. Necesitamos una iglesia fuerte en la vida espiritual. Necesitamos una iglesia que coloque a Dios en el primer lugar de su vida. Una iglesia que cada mañana pueda encontrarse con Dios. Como resultado de esa fidelidad, también en la administración de sus recursos será fiel. Y por lo tanto, también tendremos una buena cantidad de personas que están siendo fieles en los diezmos y en las ofrendas. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos administradores también. Tú y yo somos administradores de los recursos, de nuestro tiempo, nuestro talento, somos administradores. Y es interesante que aquí la palabra de Dios nos dice qué es lo que fundamentalmente se requiere de un administrador. De un administrador no se requiere que sea lo suficientemente inteligente, no dice este texto. Ni siquiera se dice que del administrador se requiere que sea muy talentoso. O del administrador no se dice que sea muy rico. Ninguna de esas características
se le pide al administrador fundamentalmente, claro que el administrador puede ser inteligente, talentoso y rico, eso no es problema, pero lo que fundamentalmente se requiere de un administrador, dice la palabra de Dios, es que sea fiel, que sea fiel. En otras palabras, un administrador debe tener como característica principal la fidelidad, aún en las pequeñas cosas. Esto quiere decir que si yo quiero ser fiel al Señor, lo debo ser fiel en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser fiel en el tiempo? El Señor dice, 7 días son para ti, 6 días son para ti y el 7º día es para mí. El 7º es día consagrado al Señor. Pero si yo hago otra actividad dentro de las horas sagradas del día 7º, lo que estoy haciendo es no estoy siendo fiel. Sabemos que el día del Señor empieza en la puesta del sol del día viernes y va hasta la puesta del sol del día sábado. Entonces yo puedo decir, bueno, el día sábado yo estoy en la iglesia, el día viernes en la noche de repente puedo trabajar un poquito, ¿no? Porque no me están dando permiso. Y entonces yo pregunto ahí, ¿seré un administrador fiel del tiempo que el Señor me está dando? Por supuesto que no. Lo que se requiere de mí como administrador es que sea fiel. Y la fidelidad se demuestra en las cosas pequeñas. Porque cuando uno aprende a ser fiel en las cosas pequeñas, entonces sin duda aprenderá a ser fiel también en las cosas grandes de la vida. Por lo tanto, si el Señor me ha dado tiempo y el Señor me dice, el sábado es para mí, entonces tengo que ser fiel todas las horas del sábado. Lo mismo también en relación con nuestros recursos, con nuestro dinero. El Señor me dice, mío es todo el oro y toda la plata, dice el Señor. Él es el dueño, yo soy apenas administrador. El Señor me ha dado la fuerza, los talentos, la inteligencia para poder ganar el dinero. Pero ese dinero no es mío, ese dinero es Dios. Dios es el dueño. Yo apenas soy administrador. ¿Cómo reconozco que Dios es el dueño? Cuando, como Jacob, hago un pacto con él y le digo, tú serás mi Dios y yo seré fiel con el diezmo. Imagínate que yo gane 1000 soles. Si gano 1000 soles, ¿cuánto es el diezmo? 100 soles, ¿no es cierto? Pero si yo gano 1000 soles y doy de diezmo 20 soles al mes, yo pregunto, ¿estaré siendo fiel? En la tesorería de iglesia mi nombre va a aparecer todos los meses. Los hermanos de la junta de la iglesia van a decir, este es un diezmante fiel. Pero tú no quieres simplemente agradar el ojo humano, tú quieres agradar al Dios verdadero, que todo lo ve, que está en el cielo. El Señor sabe exactamente cuáles son tus ingresos. Y entonces un administrador fiel es fiel en todo, en lo pequeño y en lo grande, ¿no? De tal manera que es importante que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. El hecho de una iglesia tener donantes fieles, mayor número de donantes fieles, quiere decir que hay personas que dentro de la iglesia aman a Jesús y que están dispuestas a ser fieles con sus recursos, con sus tesoros, que son tesoros del Señor. Ellos son solo administradores. Y entonces cuanto mayor número de personas sean fieles en su mayordomía, en el sábado, en los diezmos, sean fieles en todo eso, la iglesia quiere decir que estará en un pleno crecimiento espiritual, porque la fidelidad en los diezmos es apenas un síntoma de la salud espiritual que tiene una persona. Cuanto más donantes fieles hayan en la iglesia, quiere decir que más personas fieles hay en la iglesia. Quiere decir que hay más personas obedientes en la iglesia. Entonces el punto fundamental es que debemos buscar crecer en la vida espiritual, crecer en la fidelidad, crecer en la obediencia. Como resultado natural vamos a crecer también en el número de donantes fieles, de diezmistas, de pactantes dentro de nuestra iglesia. Ven ustedes lo que tenemos el cuadro aquí. Es el mismo cuadro que vimos en la sesión anterior, pero ahora lo vamos a aplicar a los donantes fieles. Nosotros estamos en las causas. Las causas son el estudio de la Biblia, la relación con nuestros hermanos a través de los grupos pequeños, las parejas misioneras, el trabajo de plantío de iglesias, todo esto es causa. Cuando alguien estudia la Biblia, cuando alguien hace obra misionera, cuando alguien ora, está creciendo en la vida espiritual, y una de las demostraciones más evidentes del crecimiento en la vida espiritual viene a ser fiel en la mayordomía, ser un diezmista y un pactante fiel. Por lo tanto, ¿a dónde nosotros debemos apuntar para crecer en el número de donantes? No debemos apuntar en el hecho de, hermano, tienes que donar, tienes que ser diezmante.
No, vamos a apuntar a las causas. ¿Y cuáles son las causas? Estudio de la Biblia, oración, trabajo misionero, fundamento espiritual, crecimiento espiritual, y dentro de ese crecimiento espiritual va a venir también la fidelidad al Señor en los diezmos, y los recursos van a venir para la iglesia, y entonces podremos alcanzar a otras personas, podemos tener otros recursos más sofisticados, la televisión, la radio, la internet, para poder llegar a otras personas, tener más misioneros. Entonces se convierte en un círculo virtuoso cuando nosotros vemos crecimiento espiritual en la iglesia. El crecimiento espiritual da como origen también el crecimiento en los recursos. Y el crecimiento en los recursos ayuda para la predicación del Evangelio. Y cuando otras personas escuchan, crecen en la vida espiritual y ellos también empiezan a apoyar en la predicación del Evangelio, y entonces comienza a funcionar dentro de la iglesia la dinámica maravillosa del crecimiento en la vida espiritual, el crecimiento en el compromiso misionero, pero también el crecimiento en los recursos para la obra del Señor. Ahora, vamos a reflexionar brevemente acerca de algo interesante. Vean ustedes, podemos pensar qué es lo que significa ser un donante fiel. Un donante fiel, estamos mencionando, es aquel que es fiel en el Señor en sus diezmos y en sus pactos. Ahora bien, nuestra meta, donantes fieles, se llama así. Y debemos diferenciar completamente, porque algunas personas podrían confundir la meta donantes fieles con la cantidad de diezmos y pactos. Y entonces pueden pensar de la siguiente manera: la iglesia parece estar solo interesada en mayor dinero, mayor cantidad de dinero. Y entonces ese es el énfasis, cantidad de diezmos y de pactos. Fíjense ustedes que en esta meta lo que se enfatiza no es cuánto dinero hay, sino cuántas personas fieles existen. La iglesia está compuesta por personas, son personas las que serán llevadas al cielo, son personas por las cuales Cristo murió. Por lo tanto, nuestra meta son las personas, la fidelidad, porque una persona que desobedece al Señor, una persona que está robando al Señor, una persona que no es fiel en sus diezmos, lo que está haciendo es mantener cerrada la puerta del cielo para ella. Y nosotros queremos una iglesia aquí en la tierra, creciendo en la vida espiritual, pero queremos una iglesia en el cielo. Y queremos una iglesia de personas fieles, porque entonces también tendremos una iglesia creciendo en el cielo. Por lo tanto, la meta fundamental aquí no es decir que donantes fieles es igual a cantidad de diezmos, ¿no? Es completamente diferente. Nuestro énfasis es en donantes fieles, en la persona, en su crecimiento espiritual. Y es así como nosotros debemos entender esta meta. Y es muy importante porque de esta manera nosotros podemos ver cómo es que las personas están creciendo en la vida espiritual. Veamos la siguiente declaración. Elena de White dice lo siguiente: todos debieran sentir que no son propietarios, sino mayordomos, y que viene la hora cuando tendrán que rendir cuenta del uso que han hecho del dinero del Señor. Se tiene que dar cuenta. Se necesitarán recursos para la causa de Dios. Como David, debieran poder decir: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo pertenece al Señor. Cuando somos fieles al Señor, no estamos dando de nosotros, estamos devolviendo lo que a Dios le pertenece. No caigamos en la trampa del robo, de la deshonestidad. Seamos fieles en las cosas pequeñas. Ahora bien, nosotros en este momento queremos reflexionar, vincular esta meta, que es una meta muy importante, vincularla también con nuestros grupos pequeños, ¿no? Porque nuestro seminario es un seminario de discipulado en grupos pequeños. Y el discipulado abarca todas las esferas de la vida, incluyendo también la vida de un mayordomo fiel. Entonces vamos a ver de qué manera podemos vincular los grupos pequeños con la obra de los donantes fieles, con la meta de los donantes fieles. Ven ustedes, podemos vincularlo de la siguiente manera. En un grupo pequeño se puede ayudar mucho para el cumplimiento de la meta de donantes fieles a través de compartir testimonios de mayordomía. Por ejemplo, en el grupo pequeño llega un momento en el que las personas están dialogando y alguien puede contar su experiencia de fe siendo un mayordomo fiel. Y cómo eso ha ayudado para su vida espiritual. Y cómo de esa manera su familia también se ha sentido bendecida. Porque la palabra de Dios dice: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Por lo tanto, esos testimonios de alegría, de fe, de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, son testimonios que van a animar a otras personas. Y entonces van a decir, bueno, pero si esto sucede en la vida de mi amigo que está sentado aquí en mi grupo pequeño, ¿por qué no va a suceder también en mi propia vida? Necesito aprender a ser fiel y habrán otras personas que quieran ser fieles. Entonces el grupo pequeño se constituye en un lugar donde podemos estimular el crecimiento de los donantes fieles. Qué lindo sería que todos los grupos pequeños tengan solo donantes fieles, ¿no? Cuánta bendición habría dentro del grupo pequeño y en cada una de esas familias. Otra manera como el grupo pequeño puede animar y puede estimular en la fidelidad de la mayordomía cristiana es cuando el grupo pequeño realiza la semana de mayordomía. Para mí esto ha sido algo fantástico, maravilloso. Muchas veces en nuestro distrito, en la iglesia, hemos hecho que la semana de mayordomía sea una semana de grupos pequeños. Y entonces cuando llegaban los materiales, no pedíamos materiales por iglesia, sino que pedíamos materiales por grupos pequeños. Y entonces teníamos 70 DVDs, 70 lecciones, ya no solamente para la iglesia, sino para los grupos pequeños. Y durante la semana los grupos pequeños estaban reuniéndose y al final haciendo un lindo pacto de ser fieles al Señor. Se puede hacer una semana de mayordomía en grupos pequeños. Muchas más personas van a asistir al grupo pequeño de lo que asisten a la iglesia. Entonces, esa es una estrategia también mediante la cual el grupo pequeño ayuda a que se cumpla esta meta de los donantes fieles. Vamos a ver otra manera. El grupo incentiva los programas de mayordomía. Un programa de mayordomía que la iglesia está llevando adelante titula Primero Dios. Y significa que debemos como adventistas, cada uno de nosotros, al empezar el día, dedicar los primeros pensamientos hacia nuestro Dios. El estudio de la Biblia, la oración. Lo primero que nosotros hagamos en el día. Esa debe ser nuestra principal preocupación. Al empezar el día, empezarlo con Jesús. Entonces el grupo pequeño puede animar, puede dar testimonios acerca de eso, pueden conversar acerca de los beneficios. El líder del grupo pequeño puede entregarle a cada uno de los hermanos el material de Primero Dios, ¿no? Y cada semana pueden conversar brevemente. ¿Qué tal te fue durante esta semana? Mira cómo fue el capítulo de la Biblia. ¿Qué aprendiste? Y entonces estamos incentivando los programas de mayordomía. O el día de la reunión del grupo pequeño, cuando son las 24 horas de mayordomía, el grupo pequeño trata de un tema de mayordomía. Y entonces coloca un testimonio de mayordomía en la televisión, están cantando temas de fidelidad, incentivando la fidelidad. Hay mucho que se puede hacer en la mayordomía a través de los grupos pequeños. Otra cosa mediante la cual el grupo pequeño puede ayudar a la mayordomía es el grupo empieza a tener una selección de temas relacionados con la mayordomía cristiana. Ahora, el campo de la mayordomía cristiana es amplio, ¿no? Porque la mayordomía no solamente son diezmos y ofrendas, como algunas personas piensan. No. Por ejemplo, cuando hablamos de familia y de administración de una familia, estamos hablando de mayordomía. Cuando hablamos acerca del cuidado del cuerpo, de la salud, estamos hablando de mayordomía, porque estoy administrando mi cuerpo. Cuando hablamos acerca de la doctrina del sábado, estamos hablando de mayordomía. Es decir, la mayordomía es uno de los temas más abarcantes que encontramos en la palabra de Dios. Por lo tanto, un grupo pequeño puede dedicar tranquilamente un trimestre para estudiar acerca de mayordomía, en sus diferentes aspectos. No solamente centrarnos en el aspecto de diezmos y ofrendas, que es una parte muy pequeña, sino abarcar el gran espectro de lo que son los temas de mayordomía. Entonces, estudiar es una manera como el grupo puede impulsar la meta de los donantes fieles. Otra manera es cuando el líder puede visitar y enseñar sobre temas de mayordomía. Es tremendo, ¿no? La visitación que se puede hacer, visitación IPD, tal como está establecido en el programa de mayordomía de nuestra Unión Peruana del Sur. El líder entonces dedica tiempo para poder visitar y en la visita habla también de temas de mayordomía. El tema de mayordomía no puede ser un tabú, no puede ser algo escondido. ¿No? Cuando uno va a visitar a una persona, tiene que hablar acerca de la vida espiritual de la persona, de la familia, y dentro del tema de la vida espiritual, bueno, tendrá que tocar el tema de la mayordomía, enseñarle, y al momento de enseñarle está haciendo un bien a esa persona. Hay muchas personas que no están recibiendo las bendiciones que podrían recibir, simplemente porque no han aprendido a ser fieles mayordomos del Señor.
Entonces es un bien, es un beneficio tremendo que se le hace al hermano cuando un líder visita y toca el tema de la mayordomía. La mayordomía es un tema muy importante y los grupos pequeños pueden hacer mucho para alcanzar esa meta, que haya un número mayor de donantes fieles. Y las personas que se bautizan y también aprenden a ser fieles mayordomos. Y entonces tenemos una fidelidad extendida en toda nuestra iglesia. ¿Cuál va a ser el resultado? Muchos resultados beneficiosos. El primero de ellos, crecimiento en la vida espiritual. Mayor confianza en Dios. Mayor confianza en la organización de la iglesia. Y otro resultado muy interesante va a ser que los recursos van a fluir a la iglesia. Esos recursos que son del Señor van a llegar a la tesorería de iglesia. Y entonces la iglesia va a poder dividir distritos, va a poder fundar nuevas iglesias, enviar misioneros, hacer campañas de evangelismo. Muchas veces el límite presupuestal no permite que la iglesia haga muchas más cosas. Lo que necesitamos es tener una fidelidad extendida en nuestra iglesia y entonces, sin duda, los recursos van a fluir y de esta manera la obra de la predicación del evangelio va a recibir un impulso poderoso. Veamos esta declaración que encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es un texto tremendo, ¿no? Porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos dar como hemos propuesto en nuestro corazón. Hemos propuesto ser fieles, entonces hay que ser fieles así como el Señor nos pide. Si te has propuesto ser fiel, sé fiel en los diezmos y sé fiel en las ofrendas. Y al ser fiel, no lo hagas con tristeza. Algunas personas son fieles pero con tristeza, ¿no? Están contemplando, pero todo este dinero. No sé fiel, dice el Señor, ama al dador alegre. No seas fiel con tristeza, pero tampoco seas fiel por necesidad. ¿Cómo es esto de ser fiel por necesidad? Alguna persona dice, bueno, yo voy a ser fiel para tener más. Y entonces están entrando en una especie de soborno espiritual, ¿no? Señor, yo te estoy dando y entonces ahora tienes que darme. No, da liberalmente, da porque Él es el dueño, porque Él es digno de adoración. Dar para que te dé a cambio algo no es una muestra de adoración, es simplemente un intercambio. Y el ser humano no puede ponerse en igualdad con Dios para exigirle algo al Señor. Somos criaturas. Y debemos honrarlo plenamente, porque Él es digno de toda honra y de toda adoración. Y entonces dar con alegría. Y cuando demos con alegría, experimentaremos la bendición de dar. Y el Señor derramará sus bendiciones de acuerdo a su propia voluntad. Pero nosotros aprendimos a ser fieles. Y cuando eso sucede, los recursos llegan a la iglesia. Y la iglesia recibe un fuerte impulso para poder predicar el Evangelio. Que Dios te bendiga. Que este tema pueda ser también una realidad en tu propia vida y en la vida de tu grupo pequeño.